hermanos, Dios les bendiga. Este es el podcast Elegidos con Propósito. Creado para compartir la palabra, dar testimonio y crecer juntos en el Señor. Puedes escucharnos en nuestras redes sociales como Elegidos con Propósito. Amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros en este bello podcast Elegidos con Propósito. El día de hoy, en el episodio número 9, nos acompaña con nosotros hermano Pedro Zapón. Gloria al Señor. Primeramente, gracias a Dios por este honor, por este privilegio que me concede de poder estar nuevamente aquí en este episodio número 9. Y damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. También nos encontramos con nuestro hermano Lorenzo. Amén, amén. Lorenzo López. Amén. Bendiciones a cada uno que nos ven ahí y a los que nos escuchan también. Amén. Gracias por la invitación, hermano Manuel. Amén, Bendecimos amén. su vida, la vida de hermano Pedro. Y Wow. estamos en el podcast número 9 y creemos que será de gran bendición. Amén. Amén. Pues hermanos, rompemos con el hielo y arrancamos con el podcast. El Señor me ministraba un versículo de la Biblia que lo encontramos en Salmos 62, versículos 5 hasta el 8. ¿Ok? Así que si quieren, hermanos, puedo leer el 5. Alguien de ustedes, hermano Pedro, lee el número 6, Lorenzo 7 y yo termino con el 8. ¿Les parece? Amén. Amén. Entonces dice: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Dice el 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Wow. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio, hermano. Aleluya. Wow. Qué versículo tan hermoso, hermano. Cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, wow, qué hermoso versículo, hermano, porque en estos días, muchachos, es necesario poner nuestra esperanza en algo sólido, hermano, en algo fuerte. Y la palabra dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. Que todo mi ser espere delante de Dios en silencio, hermano. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Wow. Me encanta el tema, el título de esta tarde. Mi esperanza es Dios. Wow. Yeah. Yo estaba meditando y estaba viendo qué verdaderamente significa, qué significa esperanza. ¿Qué es esperanza? Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Wow. Y en la matemática es un valor medio de una variable alentadora o de una sustracción de probabilidad. Wow. Esto es en la... Wow. Esto es en la temática. Es una probabilidad, ¿verdad? Que puede ser 50-50, ¿verdad? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, mi esperanza en Dios significa que Dios es el fundamento de tu esperanza. Aleluya. Tu fuente de consuelo y tu guía en la vida es una expresión de fe y confianza en Dios, especialmente en momentos de dificultad o incertidumbre, y espera el anheloso día
de una vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Wow, qué hermoso, hermano. Esa esperanza que nos mantiene vivos todos los días, hermano, que nos mantiene a línea en Dios. Porque todos hemos pasado por esta vida, hermano, problemas. Hemos tenido dificultades. Hemos tenido que tener que esperar en Dios. Pero hay quienes, hermano, que su esperanza está en el mundo. Quien su esperanza está en su trabajo. Quien su esperanza está en cosas materiales. Cuando verdaderamente nuestra esperanza debería estar en Dios. Amén. Gloria al Señor. Wow. Tremendo. A mí me impactaba el versículo cuando lo estaba leyendo. Dice, es mi refugio, no resbalaré. Y luego dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca. Me impactó cuando dice en Dios está mi roca, porque Jesús habla en una parábola sobre los dos cimientos en Mateo 7:24. ¿Sí podemos buscarlo? Entonces, yo estaba leyendo Mateo y también lo podemos encontrar en Lucas 6:46 al 49. Amén. Pero me impactó que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, cuando hablan sobre esperanza y luego la roca que es Cristo Jesús, también nuestra roca, yo me quedé sorprendido porque dije yo, lo que hablaba Manuel, ¿dónde ponemos nuestra esperanza? Sabemos que Cristo Jesús es nuestra roca, que si nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, puede venir tormenta, pueden soplar vientos, pero nuestra casa está bien fundada porque está en Cristo Jesús. Nuestra casa también representa nuestro cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo me estaba gozando cuando estaba leyendo eso y dije, wow, es hermoso porque cuando Jesús está en tu corazón, está la roca inconmovible que es Cristo Jesús, y pueden venir vientos a soplar, pero nada de eso te va a turbar, nada de eso te va a botar, porque Cristo está en ti. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Qué hay de aquellos que están por el mundo sin luz, caminando en tinieblas, que no saben contra qué tropiezan? Porque tanto como para nosotros los cristianos como para ellos van a venir vientos, van a venir tormentas. Pero la importancia es dónde está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Aquí podemos ver en Mateo, ¿va?, cómo Dios él hablaba con parábolas para que las personas le entendieran de una manera más clara y correcta. ¿Ah? Y yo pienso que cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, podemos entender que, como decía hermano Manuel, que el hombre pone su esperanza en cosas de este mundo, de este siglo. Pero aquí describe Mateo
en el libro de Mateo, Mateo. que Dios compara al hombre inteligente, el hombre prudente, Ya. edifica porque sabe que nuestra esperanza está en Él. Aleluya. Amén. Nuestra esperanza está puesta en Él. Ahora, el hombre que no ha conocido a Dios, que camina como oveja sin pastor, Dios lo compara con una persona insensata porque son los que ponen todo está, su mirada está puesta en el hombre, no en Dios. Nosotros dice que debemos de poner a Él, nuestro simiente debe estar sobre la roca que es Cristo. Amén. Entonces cuando vengan todo eso, los problemas, mire, pues nosotros podamos perder la fe, pero no la esperanza, porque la esperanza nos vuelve a la fe. Oh, wow. Santo. Wow. Santo. Aleluya. Mientras haya vida y Wow. esperanza. Aleluya. Wow, hermano. Santo, poderoso. Yo me ponía a pensar, hermano, sobre el nombre de Jesús. Hasta que me llegó a la mente y leí ahorita el versículo. No hay otro hombre más famoso que el nombre de Jesús, hermano. No hay ningún famoso presidente que haya pisado la tierra que su nombre sea Jesús y que haya sido tan exaltado como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice aquí en Mateo 12:21, dice: y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Aleluya. Su nombre será la esperanza de todo el mundo. Wow. ¿En Wow. dónde está nuestra esperanza, hermano? Nuestra esperanza debe estar puesta en Él, no en el gobierno, no en el político, en el político, no en nuestro jefe. ¿verdad? Ay, Por eso dice, sabemos mucho, ¿no? por eso dice la palabra, por eso dice la palabra de Dios en Jeremías, dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, Santo. más bienaventurado dice que el confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes. Si usted en este momento usted ve todos esos árboles que están alrededor del río, aquí del Delaware, si en los próximos 3 o 4 meses de verano va a haber un sol bien fuerte, esos árboles van a permanecer verdes. ¿Por qué usted cree que van a estar verdes? Santo. Porque están ahí a la orilla del río. ¿Y quién es el agua? Es Cristo. Aleluya. Amén. Él es. El agua de vida. ¿Entiende? ¿Cómo Entonces, le dijo? ¿Quién fue a la samaritana? Que le dijo: si bebieras de esa agua, bebieras de esta agua nunca tendrías sed. nunca tendrías sed. Wow. y yo soy un testimonio de eso. Santo. ¿verdad? Porque pensaba que Cuente, hermano. porque Cuente, pensaba cuente. que yo saciaba mi sed con el alcohol y la droga. ¿sí? Y yo me recuerdo cuando mi cuarta vez que yo estuve en la iglesia y Dios bendiga la vida del pastor Rafael Cortés, que él predicó esa cuarta prédica que de la mujer samaritana. Yo dije: yo quiero ese agua, porque estaba cansado de tener sed. Digo, yo quiero ese agua que sacie mi sed, y sació todo eso. Hoy soy libre. Entonces, que es hermoso, maravilloso cuando nuestra esperanza está puesta en Él. Yeah. Es muy, muy, muy bello cuando ponemos nuestra confianza en Él. Amén. Amén, amén. Wow. Maravilloso, maravilloso. Eso me recuerda a cuando yo no conocía a Cristo. Y hermano, yo me metí en las matemáticas. Y ahorita que usted estaba hablando sobre las matemáticas, me llegó a la mente también. Dije: wow, dije. Pero yo estaba estudiando las matemáticas y llegó un punto en el que toda mi fe la puse en la ciencia. Todo lo que yo sentía, dije: no, esta tiene la razón. Y puse mi esperanza en algo no del mundo, pero sí en algo en el cual no podemos poner nuestra esperanza, hermano, porque eso puede fallar. Y recuerda que la matemática es todo probabilidades. Es todo probabilidad. No hay nada exacto. No es todo exacto. O sea, dicen que las matemáticas son exactas, pero como usted dijo ahorita ahí, hay variables. Uh-huh. Y una variable
puede hacer que cambie todo el resultado. Todo el resultado. Entonces, cuando yo llego a Cristo Jesús y Dios me revela a mí, Cristo cambió la variable. Él cambió esa variable por una roca sólida, hermano. Por algo que algo que fue sólido, algo que dijo, que fue su palabra, hermano. Su palabra fue la que reemplazó esa variable, hermano. La que dije yo, esta no cambia, porque dice su palabra que su palabra no cambia en el tiempo, hermano. Perdón que me interrumpa, hermano, pero que ¿usted sabe cuántos en este momento caminan sobre una variable? Santo. Wow. Ahí está para los que estudian matemáticas ahorita. ¿Sabe usted cuántos están en una variable? Que supuestamente lo tienen todo, pero no tienen nada. No tienen nada. Y que piensan que lo tienen todo, pero les falta todo. Wow. Santo. Y entonces están en esa variable que nada les sustenta o nada les llena. ¿Verdad? Porque Cristo es el único que cambia esa variable, ¿verdad? Es la esperanza, ¿verdad? En medio de la tribulación. Claro. Hermano, Santo, poderoso Dios. Matemáticas. Bueno para la matemática. Wow, es que es impactante cuando te llega la palabra, te llega con lo que has vivido, hermano Pedro. De veras. Se conecta con tu testimonio, con lo que tú has pasado y wow. Ya, y cada uno tiene un testimonio diferente, ¿verdad? Ya. Imagínate. Amén. Con una variable andaba ahí puesta su esperanza en una variable, pero Jesucristo vino a hacer la obra en cada uno de nosotros. Y ahora estamos acá dando testimonio, contando las maravillas del Señor. Maravillas del Señor. De lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Amén. Yo no sé quién anda en variable. ¿Quién anda en variables? Pero cuando estamos en variables, ¿verdad? Que yo me recuerdo que una vez cuando yo estaba en la escuela, me recuerdo que aquí en el Mercer hicieron una operación de álgebra. Y esa operación llenó el pizarrón y dice el maestro, esto fue como que parecía que estamos haciendo la fórmula para crear una nave para viajar al espacio. Y no se encontraba porque las variables sigue y no se encuentra el resultado. Y así muchas veces cuando nosotros estamos en esa variable, ¿verdad? Que hacemos y nada nos llena. Nada viene a llenarnos, y solamente el único que puede cambiar esa variable es Cristo, ¿verdad? Con ese hermoso y bello sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy nos dice, Él es la esperanza, dice mi esperanza es Dios. Es Dios, amén. Mira, hermano, en la Biblia también está escrito y dice que Dios ha cegado a los hombres de la sabiduría, hermano. Los cegó completamente y por eso no podemos encontrarlo en sabiduría del hombre. Y esa es la variable que estamos hablando ahorita, hermano. Porque Dios dijo, no me van a encontrar en la sabiduría del hombre. Y todas esas matemáticas son sabidurías del hombre, hermano. Sabidurías que el hombre ha inventado. Sí, eso es verdad. Cosas que nos han servido para la vida, sí. Sí nos han servido. Pero eso no lo es todo. Ahí no termina la cosa. Ahí empieza lo que... Claro, y crea todas esas probabilidades. Las probabilidades de tener una mejor carrera. La probabilidad de ser un hombre exitoso. Tener una buena vida. Tener una buena vida, tener una buena profesión, pero si Cristo no es tu roca, no tienes nada. Santo. Si Cristo no es el centro, si Cristo no es la esperanza, de nada nos sirve. O sea, podemos estar todo el tiempo tratando de encontrar esa variable en nuestra vida y vamos a pasar
por muchas cosas de nuestra vida. El único que puede cambiar y transformar todo eso es nuestro Señor Jesucristo, y a través de su palabra. Amén, amén. Eso es verdad. Wow. Así es. Ahora, hermano Lore, mira, estoy leyendo aquí un versículo que lo vamos a encontrar en ¿dónde está? Primera de Corintios 13:13. Y dice: 3 cosas durarán para siempre. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Wow. Y la mayor de estas 3 es el amor. Es el amor. Wow. Y aquí dice Romanos 5 de 2 al 9, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Wow. Santo, aleluya. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo con toda piedad, ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Qué lindo es cuando vemos acá y dice que la prueba produce paciencia. Wow. Ay, ay, ay. Eso está buena. Paciencia ahora. Ahora y eso es algo que nos duele. Está fuerte. Eso está fuerte. Los duele. Eso, la paciencia es algo que luchamos todos los días. Todos los días, hermano. ¿Verdad? Cuando nos despojamos de nuestra careta y venimos a Él, le decimos: esto es lo que me molesta, ¿verdad? Y somos sinceros delante de Él, ¿verdad? Y muchas veces es la paciencia que a veces nos falta, ¿verdad? Yo lo digo personalmente de mi persona, ¿verdad? Pero sí, dice, y aquí lo hermoso que dice que la prueba es la esperanza. ¿Por qué? Porque la vida sin prueba no es vida. Santo. Yo no sé si a alguien le han dicho que ser cristiano ya no va a tener problemas, que todo va a ser color de rosa, que le van a poner la alfombra roja. Te mintieron. No, eso es verdad. Te mintieron. No, el evangelio, ¿quién mejor que el goloso Pablo, ¿verdad? Entonces, nuestra esperanza es Dios. Amén, amén. Nuestra esperanza es Dios. Amén. Y me impactó el pedacito que dijo cuando dijo: "Esta es verdad". Cuando unimos a nuestro Señor Jesucristo, pensamos que ya todo va a ser, que ya hasta como que no hay problemas, todo se va a acabar. No, eso es mentira. Eso es mentira. Jesús nos ayuda a llevar nuestras cargas ya. Por eso dice: mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. Wow, poderoso. Y dice, yo he vencido. Y si yo he vencido, ustedes son más que vencedores. Aleluya. Wow. A ver, hermano, hay una parte importante sobre todo esto, y es hablando de la esperanza. La esperanza es un seguimiento, algo que tienes que hacer todo el tiempo, no solamente tienes que hacerlo un día,
ni 2 días tienes que esperar todo el tiempo. Miren este versículo que está en el Salmos 71:14. Amén. Salmos 71:14. Es hermoso cuando lo leí ahorita. Dice: seguiré con la esperanza de tu ayuda, te alabaré más y más. Seguiré con la esperanza de tu ayuda, hermano. Seguiré con la esperanza de tu ayuda. Wow. Tendremos que seguir y seguir y seguir con la esperanza de Dios. No podemos descender un día sí le alabo y espero en Él, pero otro día no quiero esperar, quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que mi chuleta me dice. En la Reina Valera dice, mira, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Esperaré siempre. Santo. En todo momento. En todo momento. Hasta sonar de las trompetas. Aleluya. Cuando el día después que el hermano Manuel me mandó el texto del tema, precisamente el siguiente día, yo me quedé impactado porque Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Y sabe que nosotros somos esos vasos que Él usa. Pero yo en esta tarde yo quiero decirles que alguien experimentó la verdad, lo que verdaderamente significa la esperanza. Un hombre que estuvo en ese momento donde y era un hombre que la palabra de Dios lo describe como, dice que él era conforme al corazón de Dios. Y estoy hablando de un hombre que escribió los salmos. Vean, a mí me impactó eso porque en Salmo 27, en el versículo 13, dice la palabra de Dios. Mire lo que David dice aquí: y él experimentó cuando ya su fe se había ya desvanecido. Es aquí en el versículo 13, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí es David. David está aquí en un momento muy difícil. David experimenta la esperanza cuando dijo: hubiera yo desmayado. Y David lo experimentó no en la cima del éxito, sino desde el valle del quebranto. Se metió bien fuerte. Estuvo al borde del colapso espiritual y emocional, como muchos de nosotros nos hemos encontrado o estamos en la misma situación que se encontraba David. Santo, mi alma te alaba. ¿Qué hacer cuando estás a punto de rendirte? Y esta palabra es para alguien que en este momento la va a recibir. Lo que estás viviendo hoy no es el final de tu historia. Lo que hoy estás viviendo, lo que hoy estás experimentando, como lo experimentó David en ese momento que él dijo: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si estás pasando por una enfermedad, si te sientes atribulado y piensas que ya tu fe se ha quebrantado, yo te recomiendo, este es el antídoto que David nos dio para volver a la fe. Porque David lo experimentó nuevamente, no lo experimentó en la cima del éxito. No lo experimentó cuando él estaba peleando con el oso.
No lo experimentó cuando él Cuando se sentía fuerte, sino fue en el valle del quebrantamiento, a punto de ese colapso espiritual y emocional. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado ese colapso espiritual y emocional? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado? Decimos, ¿qué viene después de esto? Santo. Pero esta tarde te digo, lo que estás viviendo hoy no es el final de tu historia, sino es el principio de tu historia. Aleluya. Para que Dios sea tu esperanza, para que la esperanza te vuelva a la fe. Si estás enfermo, le has estado pidiendo a Dios por sanidad, solo sigue confiando en Dios. Si ya no aguantas, si estás desesperado, si el mundo te ha decepcionado, si el hombre te ha decepcionado, solamente confía en Jehová, porque no es el final de tu historia, sino es el principio, porque aquí David lo experimentó en ese momento tan difícil que muchas veces nosotros lo hemos experimentado, que estamos a punto de caer en ese colapso espiritual. Amén. Y decimos nosotros, pero ¿y quién me podrá salvar? El Chapulín diría, ¿quién podrá defenderme? Wow, tremendo. Wow. Me impacta mucho cuando el hermano Pedro se soltó. Yo dije, aleluya, dije, fluyendo. Lo que hablaba me impactó mucho, porque es verdad, para nosotros es el final para el ser humano, pero para Dios es un nuevo comienzo. Amén. Entonces, incluso el apóstol Pablo le dice a Dios, ¿verdad? Como dice usted, en un momento de quebranto, quíteme el aguijón, le dice. Y me impacta la respuesta que le dice Dios: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. Y me encanta, hermano, perdone, me encanta porque ahorita usted habló sobre la resistencia. Santo, aleluya. Y me encontré con este versículo aquí que dice Romanos 5:4: la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Aleluya. Sí, hermano, porque hermano, en el valle, cuando usted está en la cima del éxito, usted probablemente no se va a acordar ni de Dios. No, Wow. pues no está. Usted se va a acordar de Dios cuando esté en ese valle del quebrantamiento, Santo. donde sea solamente usted y Él. Santo. Y donde usted, donde su esperanza tiene que estar puesta en Él. Que como la palabra de Dios dice en Mateo, que el hombre insensato, dice, construyó su casa sobre la arena. Vino el viento y se la llevó, pero el hombre prudente la edificó sobre la roca. Aleluya. Si nosotros estamos edificados sobre la roca de Cristo, mi hermano, se puede levantar demonio, principado, potestad, y Dios lo va a sostener. Amén. Aleluya, amén. Porque esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Y por eso aquí David dice, hubiera yo desmayado. La palabra desmayar es cuando usted cae. Todas sus síntomas, sus fuerzas, todo se cae. Se cae. Wow. Pero dice algo maravilloso aquí, dice, si no creyese, ¿ve? El creer es la fe, porque la fe lo vuelve a la esperanza, lo vuelve a la fe. Wow. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermano, usted tiene que creer que aquí donde estamos, donde Dios lo puso, donde Dios lo ha establecido, usted tiene que ver la bondad de Dios aquí en este mundo. Amén. Usted tiene que ver la misericordia de Dios obrando a su favor aquí donde Dios nos tiene. Aleluya. No allá, porque allá no va a haber, ya no, dice Apocalipsis que ya no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad. Es aquí donde nosotros que tenemos que decir como David: hubiese yo desmayado si no creyese que veré
la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No estamos aquí, estamos en el mundo de los vivientes. Aquí es donde tenemos que ver la bondad de Dios. Aquí es donde tenemos que ver la misericordia de Dios. Aquí es donde tenemos que ver el favor de Dios. Aquí es donde tenemos que ver el milagro de Dios. Aquí es donde tenemos que ver la liberación de parte de Dios en nuestra vida. Aleluya. Porque allá ya vamos a estar en un cuerpo glorificado. Allá ya no habrá llanto. Ya no hay llanto, no hay dolor. no hay Y el Señor le va a decir, pero allá no tenías que usar tú tu fe. Allá donde tenías que tener esperanza. Aquí ya está de más. Bueno, entonces debemos de saber que Dios es, Él es nuestra, mi esperanza es Dios. Amén. Esperanza de Dios. Aleluya. Santo. Poderoso Dios. Wow. Tremendo. Nuestra esperanza en Dios, hermano. Nuestra esperanza en Dios. Dice, y hay un capítulo en la Biblia que lo encontramos en Isaías 40:31. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no, aquí está, caminarán y no desmayarán. Wow, tremendo. Santo. Los que confían en el nosotros Señor. estamos dando mucha oh Espíritu de Dios. Wow. Ese es el poder de la palabra de Dios. Amén. Cuando Que nosotros solita, ¿no? Solita sí, se revela a nosotros. la palabra de Dios es viva, eficaz, claro. Amén. como espada de doble filo, que penetra nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, nuestros huesos hasta llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando llega a nuestro corazón no hay diablo ni demonio que la pueda robar. Amén. Amén. Y entonces ese es el poder de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y eso es lo que Dios está en este momento. Dios está santo, me llama al Señor. Dios está cargando las baterías espirituales. ¿Y cómo vamos a cargar nuestra batería espiritual si no es con la palabra de Dios? Que alguien necesitaba escuchar esta palabra en esta hora, que la va a escuchar. Amén. Va a escuchar esto, va a escuchar esto y va a dar testimonio de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Amén. Wow. Poderoso. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es la que nos cambia. Amén. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Amén. Precioso, ¿no? Todas Su las palabra. cosas por su palabra. Dice que todo fue hecho para Él, por Él y para Él. Por él, para él. Wow. ¿Cómo escuchar a Dios? Acá, en la palabra. La palabra se hace A veces vida. decimos, vida, Dios vida. no me habla, Dios no atiende a mis oraciones. Agarren cualquier versículo y el versículo va a hablar. Ay, ¿Por qué? Dios Porque está viva su palabra. es viva. Es vida. Pero es vida hasta que el que tiene vida. Es vida hasta que el que tiene vida, o sea, nosotros, dejamos que haga vida en nuestro corazón. Tanto era un Salud. mensaje. Usted se puede imaginar, hermano, Ezequiel en esa visión que él tuvo en el valle de los huesos secos. Amén. Que dice que él se vio en medio eran miles y miles de huesos secos sin vida, o sea, unos cráneo por un lado, fémur por otro lado, tibia por otro lado, costillas por un lado y todo revuelto. Y cuando él le dice, hijo de Dios, profetiza sobre estos huesos. Santo. Y dice que cuando él profetizó, dice que cada hueso se empezó a unir conforme a su lugar, fémur con tibia, cráneo, costillas, brazos, piernas, porque cuando Dios da vida, cuando Dios transforma, Él es un Dios de orden y lo hace en orde, no es un Dios de confusión. ¿Verdad? Pero imagínese usted estando en ese valle, de esa visión que tuvo el profeta y ver cómo
cómo se integraba cada hueso, y poder ver que delante de él se pararon esqueletos, porque no tenían, dice que no tenían. Después cuando empezó a ver, dice que se le empezó a formarse los ligamentos, a formar la piel, a formarse todo, hasta que quedaron, pero más sin embargo eran cuerpos que no tenían vida. Santo. Aleluya. Yo voy a decir la palabra, oh Espíritu Santo. Santo. ¿Sabe, hermano, que hoy hay muchos que predican a los huesos secos, pero para usted, y predican y los huesos secos no escuchan? Porque para poder usted que esos huesos tomen vida, tiene que tener la presencia del Espíritu Santo. Claro. Tiene que haber un receptor que lo reciba. Algo que lo reciba, porque si no hay quien lo reciba, la palabra rebota. No tiene, regresa vacía. ¿Dónde está ese versículo, Lore, que dice que rebota la palabra? Hay un versículo, pero ahí se los debo. Pero dice que... De tarea, Bueno, vamos a hacer esto. Sé que hay muchos que van a ver este video y se los ponemos como tarea. Vamos a ver a quién. Y vamos a... Y el que nos lo dé, pues le vamos a dar un premio. Premio para él. Me impacta mucho, hermano Pedro, cuando se estaba hablando sobre los valles y los huesos secos. Yo también, mi mente viajó en el espíritu, me fui a la creación, a Adán. Wow. Porque como dice usted, estaban ya formados y todos, pero aún no había profetizado Ezequiel al espíritu. Faltaba el soplo de vida, que eso fue el soplo que le dio Dios a Adán, que lo formó, y al valor que lo formó, lo hizo del polvo de la tierra, pero aún no le había dado el soplo de vida, y cuando le dio el soplo cobró vida. Entonces eso me llevó a Adán y yo dije, wow, tremendo, porque ay, Dios mío, santo, digo, poderoso. Cuando nosotros estamos sin el Espíritu Santo, estamos secos, no tenemos vida, sin vida. Pero cuando viene el soplo del Espíritu Santo, cobra vida. Y eso, donde está el Espíritu Santo, todo reverdece, todo fluye, todo es algo hermoso. Lo que estaba muerto vivirá. Aleluya. Y ahí dice, entonces, cuando dice Juan, donde dice el libro de Juan, dice tú y yo somos uno, y ellos en nosotros son uno. Aleluya, amén. Wow. Cuando ya el Espíritu Santo de Dios, no solamente recibimos ese regalo maravilloso que es la salvación, ¿verdad? Sino también recibimos, adicional a eso, recibimos que ya nosotros somos en Cristo, somos uno con el Padre. Cristo es uno con el Padre y ellos en nosotros somos uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ya la vida de uno cambia, empieza esa transformación en uno. Empieza eso de decir, yo no quiero ser insensato, yo quiero ser prudente. Aleluya, santo. Mira, hermano, hace poco un amigo mío que ojalá me esté escuchando, y no voy a decir su nombre por temas de que no le he pedido permiso, ¿verdad? Pero me encantó lo que me dijo. Él fue a un campamento y hace tiempo él me dijo que iba a ir. Entonces él se animó a ir al campamento y terminó bautizado y aceptando a Cristo. Wow. Y le doy la gloria a Dios y gracias a Dios porque eso pasó. Y espero que siga adelante, ¿verdad? Que siga en esos caminos. Yo se lo dije, no te vas a arrepentir. Pero lo que él me dijo fue algo hermoso y me dijo, me siento como un bebé recién nacido. Santo, aleluya. Me siento como alguien que volvió a nacer. Y yo, wow. Yo lo sentí, ¿verdad? Y le digo, yo sé lo que es sentirte que naciste de nuevo. Aleluya. Lo que es conectarte con el Padre, sentir que ahora formas parte del reino. Aleluya. Lo hermoso es saber que cuando él nos levanta de ese valle de huesos secos, y nos restaura, entonces dice la palabra de Dios que nosotros que si no fuésemos como niños no podíamos entrar al reino de los cielos. Sí, ¿por qué? Porque cuando estamos en la presencia de Dios nos sentimos tan, pero tan pequeños,
tan pequeños en su presencia que lo único que queremos es lo que queremos y anhelamos es no salir de la presencia de Él. Amén. Y estamos ahí, porque Él lo que quiere es, a través de este mensaje hermoso de este día, que Él sea nuestra esperanza. Amén. ¿Verdad? Que en ese momento, en ese valle, en ese valle de, ¿qué se llama? Que probablemente podamos encontrarnos de dificultad y de incertidumbre, podamos nosotros confiar plenamente en Él, como David, que Él no se encontró en la cima del éxito, sino se encontró en ese valle de quebrantamiento, que estuvo al borde de ese colapso espiritual y emocional, como probablemente muchos de nosotros lo hemos estado, lo hemos experimentado, lo hemos pasado. Pero cuando ponemos a Dios como nuestra esperanza, Él nos ayuda. Amén. Amén. Bueno. Tremendo. Pues está llegando a su fin, muchachos. Qué poderosos compartir. Pero Tremendo. siempre tiene que estar ese mensaje hacia nuestra audiencia, hermano. Y creo que por parte mía el mensaje hacia nuestra audiencia sería: la esperanza no es algo que podemos practicar solamente un día, sino es algo que tenemos que tener en nuestros corazones todos los días. Una esperanza en Dios diaria. Sabemos que estás pasando por muchos problemas, estamos pasando, porque también nosotros como cristianos no estamos exentos de problemas. Todo el tiempo tenemos problemas y el enemigo está tratando de quitarnos nuestra salvación. Pero tú que estás allá afuera, que estás escuchando, donde quiera que estés, hay alguien en quien puedes poner esa esperanza. Y esa esperanza es sólida como una roca y verdadera, que perdura para siempre. Para siempre. No te rindas. Sigue adelante. Sigue adelante. Como dice hermano Pedro, puede la fe tambalear, pero la esperanza tiene que mantenerse viva todo el tiempo en ti. Amén. Tremendo. Así que, si les gustaría agregar algo más, Hermano Pedro. Hermano Pedro. Yo creo que nuestra fe, nuestra esperanza debe ser aprobada en el valle de nuestro quebrantamiento. En ese momento donde nos sentimos que ya no tenemos fuerza. En ese momento como se sintió David, siendo este hombre conforme al corazón de Dios, que se sintió que él ya no podía, que se sintió desmayarse, y que fue en ese valle de quebrantamiento donde probablemente muchos de nosotros hemos pasado ahí, y donde probablemente tú te encuentres en este momento, ahí donde tú estés, ahí donde tú te encuentras. Quizás ya no tengas fuerzas, quizás digas: yo ya no puedo seguir, siento desmayarme. David lo sintió, y David no lo sintió en la cima de su éxito. David lo sintió en ese valle de quebrantamiento, donde estaba a punto de colapsar en lo espiritual y en lo emocional. Pero yo lo que te puedo decir en esta hermosa hora es que no importa lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, lo que estás viviendo hoy no es el final de tu historia. El Señor te dice en esta tarde que lo que estás viviendo hoy no es el final de tu historia. Levántate, revístete, sumérgete en el río del Espíritu Santo de Dios. Cíñete con poder y autoridad. Ahí donde estés, ahí donde te encuentres. Si no has aceptado a Cristo, hoy te hacemos la invitación. Hoy te hacemos esa invitación hermosa y maravillosa para que tú le entregues a Cristo tu corazón. Si en este momento tú estás en ese momento de
de variable y probabilidad, donde estás, donde dices, no sé lo que estoy haciendo, no sé si lo que estoy haciendo es bien, y estás en esa variable donde no sabes si seguir o continuar. Pero si en esta noche tú tienes el deseo de abrir tu corazón al Señor, ahí donde estés, donde te encuentres, yo te invito a que hagas esa oración maravillosa donde dice: Padre, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que he pecado, reconozco que soy un pecador, pero en esta hora yo te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi único y verdadero Salvador de mi vida, y te ruego, te suplico que nunca borres mi nombre en ese libro de la vida, que ese nombre permanezca escrito en ese libro. Y si has hecho esta oración, y si vives aquí alrededor de Trenton y no tienes un lugar donde congregarte, te hacemos la invitación en la 118 de la Perry Street aquí en Trenton, New Jersey. Ahí te invitamos a que vengas a conocer a estos tres locos en Cristo, que te vamos a dar un abrazo y te vamos a recibir y para que nos conozcas un poquito mejor. ¿Ok? Amén. Amén. Y declaramos en el nombre de Jesucristo, como profetizamos en esta hora en el nombre de Jesús. Que esos huesos secos, que esos huesos abatidos, que esos huesos que ya no tienen vida, como le dijo el Señor a Jeremías, dijo: hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y en esta noche profetizamos en el nombre de Jesús que esos huesos toman vida en el nombre de Jesucristo, que te levantas, que te activas, que pones tu esperanza en Cristo, que pones tu esperanza en Él. Que Él sea tu esperanza, no la pongas en el hombre, no la pongas en la ciencia, no la pongas en el gobierno, no la pongas en el político. Pon tu esperanza en Cristo, porque Cristo es el único que te va a ayudar, el único que no va a permitir que tú desmayes, el único que te va a ayudar en ese momento difícil, en ese momento de angustia. Él te va a ayudar, Él te va a levantar en ese momento, en ese valle de quebrantamiento, en ese desmayo, en ese colapso espiritual que probablemente puedas estar pasando. Cristo va a estar por ti. El ángel de Jehová va a venir a ayudarte, porque la palabra de Dios dice que Él es torre fuerte y a Él correrán los que le temen. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si no me quitan el micrófono, sigo. Amén. Un día de estos se va a aparecer una persona, va a llegar ahí. Un día de estos va a Claro, decir: yo claro. escuché a ese un tal hermano Pedro Qué que rato, en el nombre de Jesús Ya. lo dijo y se hizo. Así que, hermanos, pues muchas gracias por escuchar a través de este podcast. Le damos gracias también a nuestros hermanos. Hermano Pedro, gracias por estar con nosotros. Hermano Lorenzo, muchas gracias por su tiempo, muchachos. Así que escúchenos en Radio La Familia 1350 AM, en nuestras plataformas Spotify, YouTube, Facebook. Ahí estamos subiendo contenido cada semana. Así que los invitamos y le damos también muchas gracias por todo. Amén. Amén. Hasta Bendiciones. luego. Bendiciones. Saludos. Amén.